Tributo. Historias que construyen memoria de la Shoah. כי ראיתי את דרכי נעלמת ביער סבוך בין קירות חורשים ובתוך האדמה המדממת. Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad de nuevo a este tributo, historias que construyen memoria de la Shoah con Cecilia Levitt. Bienvenida a tu programa, Cecilia. Gracias, Alejandro. Buenas tardes. Bueno, comenzamos esta nueva edición hablando hoy de Gilbert Blum en este tributo. Exactamente. Mira, hace ya muchos años compré un libro en Yad Vashem, buscando material para mis alumnos, que se llama En el escondite, que está escrito por Noemi Morgenstern, que es una escritora, digamos, infanto-juvenil, que escribió 3 historias de 13 niños de Francia durante la Shoah. Está realmente muy, muy bien escrito y yo también lo utilizo todos los años. Y hoy específicamente profundicé sobre la vida de Gilbert Blum, que es una historia realmente interesante. Para empezar voy a contar que Gilbert nació en 1931, ¿sí? En Estrasburgo, en una ciudad que se llama Senheim, ¿sí? Era el hijo mayor de sus papás, de Alfred y de Margit. Inclusive el abuelo del abuelo ya se había establecido en la región de Alsacia desde 1700 y toda la familia, podemos decir que era parte, ¿no?, de la nación francesa. Alfred, su padre, tenía una tienda de telas en la avenida principal de la ciudad y ellos vivían en un pequeño piso que estaba sobre la tienda y que se subía por una escalera de madera que estaba dentro de la tienda. Gilbert, por ejemplo, se sentaba muchas veces allí, siendo niño, y miraba, ¿no?, entre los barrotes cuando su padre desplegaba las telas ante los clientes. Ahora, Gilbert se diferenciaba del resto de sus amigos del colegio porque el sábado, el Shabbat, él no asistía al colegio y su padre, por ejemplo, tampoco abría la tienda. El papá, Alfred, presidía la comunidad judía de la ciudad, inclusive actuaba como gabay, es decir, el que conduce y maneja la actividad religiosa. Pero también el padre, Alfred, actuaba como a favor de la integración de los judíos en la vida de la ciudad, porque él mismo, por ejemplo, era voluntario en la unidad de bomberos locales. Gilbert lo describe, conduciendo el camión de bomberos, con su casco. Inclusive le otorgaron una medalla al valor en una ceremonia especial porque, en un trabajo logra socorrer a una mujer que estaba atrapada. Gilbert tiene una hermana más pequeña que se llama Astrid. Ahora, cuando Gilbert ya tiene 8 años, en 1939, ya él percibe, ¿no?, un ambiente como enrarecido, tenso en su casa. Sus padres, por ejemplo, hablan en un francés como muy cerrado, que él no logra comprender, y solo escucha que a Estrasburgo habían llegado una gran cantidad de judíos de Alemania llamados refugiados. Y también en el colegio se empieza como a comentar que estaba a punto de estallar la guerra. Inclusive Alfred, el padre, ¿no?, ya siente en carne propia ese antisemitismo, ¿no?, cuando, por ejemplo, un compañero del trabajo no le quiso dar la mano, le dijo: yo no estrecho la mano de un judío. Y unos días más tarde, por ejemplo, esta tienda de telas, fue garabateada con una estrella de David con la frase «sucio judío». La mamá de Gilbert, le explica a su hijo lo que estaba sucediendo en Alemania y que evidentemente hay franceses antisemitas que apoyaban la política nazi. La guerra ya había estallado, podemos decir Polonia, ya inclusive Holanda, Bélgica, ya habían sido conquistadas por Alemania. Y la realidad era que la guerra entre Francia y Alemania estaba a punto de estallar. Alfred, el padre, es reclutado por el ejército francés para defender a Francia en la línea Maginot. Es una línea de fortificaciones en el límite de Alemania con Francia.
La ciudad de Senheim, donde ellos viven, estaba muy cerca del límite con Alemania. Por lo tanto, cada familia recibe un certificado en el cual estaban escritos los nombres de todos los habitantes de la casa y el nombre de la ciudad a la cual debían trasladarse en caso de guerra. Pasaron 2 semanas y Alfred regresa a su casa con una misión que era requisar para el ejército francés caballos y camiones civiles. Pero ya Alfred ya informa a su mujer que la guerra estallaría en cualquier momento y que deberían abandonar la casa. Por tanto, aprovecha este camión que él conduce y va a llevar todos los muebles de su casa, los va a ocultar en el almacén de sus padres que vivían en Miluz, que era una aldea muy, muy próxima, muy cercana a donde ellos vivían. Ahí estaban los abuelos paternos de Gilbert. En 1 hora podemos decir que el camión ya estaba cargado con todos los muebles, incluido un mueble muy especial, que era una silla roja en la que Astrid, su hermana pequeña, comía. En junio de 1940 ya el ejército alemán invadió Francia y muy rápidamente la familia ya se traslada a Limoges. Este es un lugar en realidad que se habían trasladado la mayoría de judíos de Alsacia, inclusive los abuelos paternos. Alfred ya había sido liberado del ejército y se encuentra con su mujer y con sus 2 hijos. Pero bueno, al rendirse Francia a los alemanes, el país se dividió en 2. La parte norte de Francia se hallaba bajo el control del gobierno de ocupación alemán y la parte sur de Francia queda bajo control francés con el acuerdo de los alemanes. Pero en la práctica, el gobierno de la Francia libre, como así la llamamos, en realidad estaba subordinado a la política, ¿no?, que había fijado el régimen de ocupación alemán en Francia. Este gobierno de la Francia libre está dirigido por el general Pétain y va a fijar su capital en la ciudad de Vichy. Ahora, volvamos a la familia que se traslada a Limoges. Ahí habían, como dije, habían llegado muchos judíos de Alsacia, pero aquí en Limoges ya se encuentra toda la familia de Gilbert y podemos decir que se encuentran en territorio de la Francia libre, con lo cual se sienten o se sentían como afortunados, podemos decir, por estar ahí. En esa casa de Limoges, su abuelo le enseña por primera vez una caja de madera con una ranura y grabada la palabra Israel. Y le explica que esas monedas que tiene en la caja son para la colonización de Israel. Y le dice, llegará el día en el que tú vayas a la tierra de los judíos. Debido a la ocupación, digamos, se produjo, la escasez de alimentos. La familia entonces recibe como un talonario con cartillas de racionamiento, con alimentos, leche, harina y pan, ¿sí? Inclusive el pan era un pan de maíz, ¿no?, como de color amarillo. Con todo esto preparaban queso y mantequilla, ¿sí? Sacudían la botella de leche, separaban la leche de la grasa y así se producía la mantequilla. También cada ciudadano recibió una parcela pequeña de tierra para plantar verduras, patatas y rabanitos, ¿sí? La madre, ¿sí?, Marguerite, solía ir a una granja fuera de la ciudad, a pesar de la prohibición, y ocultaba las verduras que compraba en el carrito de su hija, de Astrid. Mucha tensión hay en las calles porque, se ven soldados. También iban dando vuelta hombres de la milicia francesa que revisaban minuciosamente los documentos de identidad, ¿no?, de los que iban caminando por la calle. Y el que era atrapado sin documento era detenido, ¿sí?, y enviado directamente a un campo de concentración. Por ejemplo, un día la familia le da cobijo, alojó a un refugiado judío de Alemania, que va a contar su historia, ¿no?, y cuenta lo que le sucedió en Alemania en el 38, en la noche de los cristales rotos. Cuenta que escaparon a París
pero que bueno, que París, como estaba bajo ocupación alemana, su familia había sido deportada. Ya en noviembre del 42 la situación se agrava, porque ya todo el territorio de la Francia libre fue ocupado. Y entonces el ejército alemán ya controla todo Francia. A los judíos ya se les prohíbe trabajar y comerciar. Alfred trabajaba en una fábrica de zapatos, pero bueno, ya no puede hacerlo más, no puede mantener a su familia. Y por todas partes ya comienzan a buscar a los judíos. Ahora, no solo a los que tienen documentación, digamos, extranjera, sino a los que tienen ciudadanía francesa. Ya, por ejemplo, sobre el documento de identidad de Magritte y de Alfred, de los padres, ya se aplica un sello con la palabra judío, ¿sí? Es un sello de color rojo. También se apresaba o se detenía a los que circulaban por las calles, pero ya a mediados del 43, los gendarmes franceses comienzan a buscar a los judíos en sus casas. Y muchas veces llegaban porque sus vecinos los delataban. Entonces la familia comprende el enorme peligro ahí en Limoges y se van a mudar a un piso pequeño, como un piso muy descuidado, que está detrás de un edificio, cerca de la sinagoga. En este piso, Gilbert cumple 13 años y su padre le trae un par de tefilín. Era el día de su bar mitzvah. Un dato importante es que Margit, su madre, está embarazada. Esperan su tercer hijo en tiempos muy complicados, en tiempos de guerra. Aquí ya va a llegar el próximo traslado a una de las granjas que había en las afueras de la ciudad. Ya unos días más tarde los gendarmes golpean en el apartamento buscando a Alfred Blum, pero justo Alfred no se encontraba en la casa y le piden a Margit la cartilla de racionamiento, le piden su DNI, requisan la casa y al no encontrarlo se marchan, pero ambos documentos de Margit no les son devueltos, ¿sí? Se los van a llevar los gendarmes franceses. O sea que estar sin documentos es una complicación realmente grande. Ahora, cuando Alfred regresa a la casa, inmediatamente cogen las pocas cosas que tenían en una maleta y partieron hacia otra granja. Pero esta vez, Margit había arreglado con el dueño de una granja, tiempo atrás, que en caso de necesidad irían a ocultarse allí. Es decir, había alguien que iba a arriesgar la vida por ellos, los iba a ocultar. ¿Quiénes son esta familia de granjeros? Es la familia Hebras. Sí, es una granja que se encontraba, qué interesante este tema, la granja de esta familia se encuentra enfrente de un campamento del ejército alemán. Podemos decir que a 50 metros de distancia. Ahora, el señor Hebras, el dueño de la granja, junto con sus amigos, van a levantar montones de estiércol de vaca y de caballo, como muy próximo, ¿no?, a la cerca de la granja, y esto podemos decir que al parecer era un motivo para que los alemanes evitaran, ¿no?, acercarse a la granja. El 20 de marzo de 1943, Margit dio a luz en la granja a su tercera hija, una niña llamada Claudine. La señora Hebran, ¿sí?, la dueña de la granja, estuvo con ella todo el tiempo. Nadie escuchó los gritos del parto, sobre todo porque, taparon su boca, ¿no?, con trapos y se ahogó su voz. Y así llegaba al mundo Claudine Blum. Su padre, Alfred, ¿sí?, estaba escondido en un sótano y sobre él había una jaula, ¿no?, una jaula de conejos. Y cuando alimentaban a los conejos, era en ese momento donde le podían pasar la comida a Alfred Blum cada día. Ahora, el resto de la familia se hizo pasar, digamos, por parientes de los Hebras.
Pero el peligro era muy grande y el señor Ebras decide encontrar un nuevo escondite para el señor Bloom en un altillo, en una fábrica. Pero para trasladarlo a este altillo, acumuló como muchas maderas, las subió a su carreta y ocultó allí a Alfred Bloom en esta pila de maderas, ¿no? Y así pudo ser trasladado a este nuevo escondite que absolutamente nadie sabía que estaba ahí. Margit, la mujer, caminaba por la noche hasta el escondite para llevarle comida. Ahora la bebé, Claudine, lloraba todo el tiempo, decía, nada la tranquilizaba. Por lo tanto, para no poner en peligro a la familia, se decidió entregar o trasladar a la bebé a un hogar para niños cuyos padres no estaban en condiciones de mantenerlos. Y fue la propia señora Hebras que se llevó a la niña hasta el hogar y la inscribió como hija propia, ¿no? Diciendo, bueno, que tenían mucho trabajo en la granja y que no podían ocuparse de ella. ¿Quién quedó en la granja? Queda Margit, queda Astrid y queda Gilbert. Llegó el día, podemos decir, más terrible de todos, en el cual se había decidido que Gilbert se uniera a un grupo de niños judíos para cruzar la frontera con Suiza. Margit, su madre, se había puesto en contacto con la OCE, que es una organización judía clandestina de auxilio, de salvamento de niños. Es decir, es Margit quien pide que saquen a sus hijos, primero a Gilbert y luego a Astrid. Y es así como unos días después ya Gilbert se encontró junto a otros 26 muchachos jóvenes entre de 13 y 18 años en la estación de ferrocarril de la ciudad de Limoges. Allí se encontraba una mujer judía de la organización de la OCE, que se ocupaba, podemos decir, del grupo. Inmediatamente esta mujer le va a entregar a Gilbert un documento falso. Ahora se llama Gilbert Baumier. Y es así como van a viajar en tren a la ciudad de Lyon. A la mayoría de los niños Gilbert los conocía de Limoges, que muchos de ellos eran sus amigos. Suben al tren, sí, pero suben como un grupo de niños franceses que va en viaje de vacaciones. Cuando llegan al vagón, por ejemplo, se sientan en lugares que ya estaban reservados. Y sobre las paredes del vagón había como carteles que decía felices vacaciones o campamento de verano, abril 1944. Es decir, hasta el último detalle estaba preparado. Claro, en la estación, por supuesto, que había soldados alemanes que se interesaban, ¿no?, por este grupo o saber hacia dónde partían. Llegaron a la noche ya a Lyon, se subieron a un autobús y los llevaron a una habitación grande con ventanas tapadas, ¿no?, donde ya ahí los van a preparar instrucciones para cruzar la frontera. Luego de varios días, llegó el momento, primero en tren a la ciudad fronteriza de Annemasse, y de allí se internaron directamente entre matorrales, arbustos. Un hombre que ellos no conocían, que era un experto en cruzar fronteras, los guió en este camino realmente peligroso, porque, bueno, suponía también esconderse de los soldados alemanes. Cruzaron un río a pie y allí el guía los dejó, indicándoles que deberían llegar ya a una cerca de alambre de púas y ahí ya estarían en Suiza. Este guía retornaría a Annemasse, seguramente para guiar a futuros jóvenes. Y es así como finalmente llegaron a Suiza y los estaban esperando unos soldados suizos que abrieron la cerca. El 29 de abril del 44 ya entraron en Suiza y se establecieron en un campo, primero en un campo de cuarentena para refugiados. Y por primera vez Gilbert no tenía necesidad de esconderse. Allí Gilbert recibió un certificado de refugiado y su hermana Astrid llegó algunas semanas más tarde. Su madre, Margit, estaba sola en la granja y su padre en aquel altillo. Durante 8 meses Gilbert y Astrid permanecieron en Suiza,
allí estudió en la escuela, ambos sí estudiaron en la escuela y constantemente preguntaban por su casa. El 6 de junio de 1944 ya las fuerzas aliadas desembarcaron en las playas de Normandía, al norte de Francia, pero hasta finales de agosto no habían liberado toda Francia de los nazis. Y ya por esas fechas Gilbert recibió noticias de su madre diciendo que todo estaba bien y que podían regresar a casa. Y es así como regresaron a Francia Astrid y Gilbert al encuentro de su madre y de su padre y también de Claudine en Limoges. Todos estaban a salvo, inclusive los abuelos. La pequeña Claudine, por ejemplo, estaba enferma por falta de alimento, pero digamos que la vida para la familia Blum comenzaba nuevamente. Regresaron a Estrasburgo, su padre buscó trabajo y Gilbert comenzó a estudiar en la escuela. Los judíos de Senheim, de su ciudad natal, no habían regresado. Y aquella sinagoga, ¿sí?, donde su padre rezaba, se había transformado en un almacén de granos de cereal. En Estrasburgo, los padres de Gilbert, Alfred y Margit, crearon un hogar de huérfanos para niños judíos, cuyos padres habían sido enviados al exterminio. Además, también Alfred se ocupó de la sepultura de algunos judíos que habían sido asesinados durante la guerra. Y la familia vivía en el hogar, allí mismo establecieron su casa, inclusive con los mismos muebles, aquellos que habían sido ocultados, ¿no?, en el almacén de sus padres. Insisto que es inclusive la silla roja de Astrid, ahora la usaba Claudine, que ya tenía 2 años. Gilbert, Astrid y todos los niños del hogar estudiaban en la escuela de la ciudad. El hogar funcionó durante 18 años y se cerró solamente después de que el último de los niños se casó y tuvo su casa. Astrid y Claudine años más tarde emigraron a Israel y allí formaron sus hogares. La familia Hebra, la familia de la granja, fueron reconocidos en Israel como justos de las naciones. Sin embargo, Gilbert se quedó en Estrasburgo, estudió carpintería, se casó y hasta su jubilación trabajó, ¿no?, en la venta y producción de muebles. Tuvo 4 hijos, los 4 nacidos en Estrasburgo, y estos 4 hijos emigraron a Israel. Por lo tanto, sus nietos son israelíes. Y es así como en 1992 Gilbert y su mujer se establecieron en Jerusalén. Y en la cocina de su hogar no podía faltar la silla roja, que ahora, ¿no?, la utilizan sus nietos cuando lo visitan. Los relatos de los niños, ¿no?, o sobre los niños de la Shoah son realmente muy duros. Este es un caso especial, ya que se salva, ¿no?, la familia prácticamente entera, pero no hay duda que la experiencia que les tocó vivir a Gilbert y a sus hermanos ha sido realmente difícil. Pienso que son niños, que demostraron una madurez o un coraje, inclusive una sobreadaptación a las circunstancias. También pienso en Margit, en la madre, que es la que toma la decisión de separar, ¿no?, o de desmembrar a la familia y de enviar a sus hijos a Suiza. Quiero hacer mucho hincapié en la OCE, que realiza una tarea de auxilio que creo que tuvo éxito gracias a la colaboración, por supuesto, de las personas de la organización, pero estas personas judías de la organización se unieron a otras organizaciones no judías. Y gracias a esto van a lograr el apoyo de pobladores, de aldeanos, que como los hebras, aceptan ponerse en peligro y esconder en sus casas a niños judíos. Y así fueron salvados 10.000 niños judíos y otros 10.000 fueron atrapados, ¿no?, y perecieron en los campos de exterminio. Y por último, quiero hacer hincapié también en la sociedad francesa. Es como una cara y una contracara
porque por un lado pienso, ¿no?, los gendarmes franceses que han colaborado, en los vecinos que delataban, en este compañero de trabajo que no le estrecha la mano a Alfred, al padre de Gilbert, al escaparate con pintadas. Esta es una cara, pero fijaros la otra cara, ¿no? La familia Hebras, el hogar al cual Claudine la entregan. Yo estoy convencida que sabían que era una niña judía, sin embargo, la aceptan y la cuidan. Este señor, ¿no?, que los ayuda a cruzar la frontera, que seguramente había sido por dinero, pero también arriesgaba su vida. Por eso creo que hay que seguir trabajando con toda nuestra fuerza, sobre todo con jóvenes, ¿no? Enseñar acerca del antisemitismo, de la tolerancia, ¿no?, y del respeto por la diversidad. Este es mi tributo para Gilbert Bloom, que hoy vive en Jerusalén y tiene 90 años. Pues como siempre, gracias por compartirlo con todos los oyentes de Radio Sefarad, Cecilia, este tributo a Gilbert Bloom que llega aquí en este programa a Radio Sefarad y a todos sus oyentes. Hasta la próxima. Muchas gracias, Alejandro. לראות את האור, לראות את האור.